Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días. Una consulta. ¿Ya han conversado sobre el calendario de pruebas? ¿Alguna noticia preliminar? Porque la próxima semana es salud mental, así que me imagino que después del... Aún ¿Sí? otro delegado, así que dentro de esta semana, el viernes les voy a tener una respuesta concreta. Y ahí le mando el calendario como quedó en sí. ¿Le parece? Pero ya están en conversaciones con jefatura de ¿Ese? carreras. Ya, perfecto. Sí, porque después de fiestas patrias debe ser comenzar los exámenes, o sea, las pruebas y toda esa cuestión. Ya, empecemos. La clase pasada vimos la primera parte del texto sobre los destinatarios de los derechos fundamentales. Debemos recordar que antes de eso vimos la titularía. Y, y conversábamos sobre la posibilidad de, bueno, no la posibilidad, sino que no solamente el Estado se entiende como destinatario de derechos particulares, sino que, perdón, de derechos fundamentales, sino que también los particulares. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿De dónde podemos extraer esta conclusión de, bueno, los sujetos pasivos no es solamente el Estado, sino que también los particulares? Y le pregunto específicamente a eh, Astudillo, a Dargos. Del artículo 6. Específicamente, ¿qué parte del artículo 6? Déjame ver. No sabría decirlo. Sé que es el artículo 6. Inciso 1 y 2 y 5, inciso 2. Ya, pero a ver. Eso sí, o sea, engloba todo lo que es lo relativo a los destinatarios, pero respecto de los particulares, quiero detenerme ahí, porque resulta obvio que el Estado y sus órganos son destinatarios de derechos fundamentales. Pero ¿de dónde obtenemos la conclusión de que también los particulares son destinatarios? Es decir, sujetos pasivos de derechos fundamentales. O pasapalabra. Hasta donde tengo entendido. Tengo notado que todos deben de respetar y promocionar los derechos humanos. Que eso lo dijo el profesor Aldonato. Ya, a ver, voy a pasar a otra persona. A ver. Alarcón, Durán. Esa palabra, profesor. ¿Pasa palabra? Ok. A ver, veamos el chat. Carus. Del artículo 6, inciso 2, cuando dice que los preceptos de la Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dicho órgano como a toda persona, institución o grupo. Exactamente. Después son personas privadas. 6, inciso segundo, específicamente, si hablamos de los particulares, es 6, inciso segundo, porque respecto de todos los demás, de los órganos del Estado, es el 6, inciso primero, el 6, inciso segundo, pero también el artículo quinto, inciso segundo. Sí. Pero respecto a los particulares, y es una cuestión que vamos a empezar a discutir ahora en esta clase, se entiende en razón del artículo 6, inciso segundo. ¿Y qué pasa con el Estado? A ver, por ejemplo, respecto del Estado vimos dos casos que, que son, que pueden suceder. Raro que suceda, pero puede suceder. Entonces, ¿qué pasa si en razón del principio de supremacía constitucional, vinculémoslo con el principio de supremacía constitucional, llega o se alega en un procedimiento administrativo
una disposición de carácter legal que ustedes, como administración del Estado, consideran que es inconstitucional. ¿Qué se podría hacer en esos casos? Y le pregunto específicamente a Elgueta. Yo diría que se debería ponderar o no, ¿cierto? Pero ponderar qué cosa, la legislación con la Constitución. Sí, porque obviamente la Constitución tiene más, ¿cómo se llama? Un carácter más, a ver, como más piramidal, como lo diría Kelsen, así más arraigado, son como las bases. A ver, Jiménez Escobar. Es un caso similar a lo que hablábamos en la clase pasada, así que tratemos de ir recordando esas cosas. Por ejemplo, Aldunate tiene una postura. Podríamos empezar por eso. Aldunate, ¿qué plantea Aldunate? Si a la administración del Estado llega un usuario, un interesado, utilicemos la terminología correcta dentro de la ley de procedimiento administrativo, un interesado o interesada, y dentro de este procedimiento alega o lo justifica su petición en razón de una ley que ustedes consideran que es inconstitucional. ¿Qué harían ustedes como administración del Estado? Y estamos hablando de que ustedes son los abogados de la administración del Estado, abogados del gobernador regional. Se tendría que pronunciar el Tribunal Constitucional. Ya, pero ¿y de qué forma? A ver, porque estamos hablando de un procedimiento administrativo, no de un procedimiento judicial. ¿De qué forma llegaría al Tribunal Constitucional? ¿O pasa palabra? Pasa palabra. Ya. ¿Aplica por el Carvajal. juez? ¿No? Carvajal. Ya, según Aldunate, se tiene que hacer un requerimiento de inaplicabilidad al Tribunal Constitucional, pero de todas formas, independiente del resultado que dicte el Tribunal Constitucional, puede darle primacía a la Constitución por sobre las normas que sean inferiores. Pero a ver, usted está hablando de qué caso, porque está hablando de un procedimiento administrativo. ¿Y cómo se puede presentar un requerimiento de inaplicabilidad ahí? Porque, ojo con eso, ¿cuáles son los requisitos para presentar un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad? ¿Lo recuerdan o no? El esencial, el requisito esencial, el procedimiento debe ser ante quién debe seguirse un procedimiento donde uno considera que el precepto legal es contrario a la Constitución. ¿Un procedimiento ante la administración del Estado o un procedimiento ante un tribunal ordinario o especial? ¿Qué dicen ustedes? Depende, yo creo, donde se haga lo acto o la omisión. Ante un tribunal. No, depende, po. No depende. Hay disposición expresa. Artículo 93, número 6 de la Constitución. Para presentar un recurso de inaplicabilidad no depende, es ante un tribunal ordinario especial. No es ante la administración del Estado. Ojo, yo las materias que vimos, tanto en teoría política, en introducción al derecho constitucional y en orgánica, yo las doy por sabida. ¿Eso qué significa? Que yo puedo preguntar en las evaluaciones cosas relativas a las materias pasadas. Ojo con eso. Porque si ya están en derechos fundamentales, porque ya saben lo anterior. Pues, ya. Aldunate plantea que desde un punto de vista igual conflictivo, es que la administración del Estado debe optar por el precepto constitucional por sobre el precepto legal, en razón del principio de supremacía constitucional que está en el artículo 6, inciso primero, pero también en razón de que
de la fuerza vinculante, y debemos recordar las condiciones de constitucionalización del ordenamiento jurídico, en razón de la fuerza vinculante que tiene la Constitución para los órganos del Estado. Y respecto de los tribunales de justicia, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa si estamos en una situación similar a la administración del Estado? ¿Qué se resuelve en ese caso? Y le pregunto específicamente a Ariano. Usted es un juez de la República, juez del trabajo, y llega a la sala de la audiencia, o se presenta la demanda y se está discutiendo en el juicio en razón de una ley que usted considera que su aplicación conlleva efectos inconstitucionales. ¿Qué haría usted? El juez lo puede aplicar por darle primacía a la Constitución. Ya, pero a ver, ¿cómo eso? ¿Cómo eso? El juez ordinario puede inaplicar. Usted como juez de trabajo puede inaplicar un precepto legal. O sea, no sé sin aplicar, pero no le puede dar primacía a lo que dice la Constitución en su artículo 6. ¿Y entonces, en qué queda entonces el requerimiento de inaplicabilidad que un juez ordinario puede presentar de oficio al Tribunal Constitucional? ¿En qué queda eso? Porque hay una norma de atribución expresa en el 93 número 6, pero también en los incisos posteriores, ya ni me acuerdo cuál es el inciso que regula el número 6, que debe ser como el cuarto o el inciso quinto del 93. ¿Me sigue con el caso, no? ¿O estoy siendo muy enredado? Porque si estoy siendo muy Ahora me enredé enredado. un poco. Pero ¿ustedes recuerdan que el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad lo pueden presentar las partes y el juez de oficio, ¿no? ¿Lo recuerdan? Lo vimos en el pasado. Sí. Entonces, si ustedes son jueces ordinarios, juez del trabajo, ustedes ya saben las categorías de los juzgados, pues. Tribunal ordinario, tribunales especiales, los que pertenecen al Poder Judicial y los que no pertenecen al Poder Judicial. ¿Ustedes lo saben o no? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Lo saben o no? Sí. Artículo 25 del Código Orgánico de Tribunales, ya. Dígame. Caruz, ¿está viendo la palabra, no? No, le dije que sí sabía. Ya. Entonces, si ustedes son jueces de la República, jueces de trabajo, que es el juzgado de trabajo, el tribunal ordinario especial, ¿qué son los juzgados del trabajo? ¿Son tribunales ordinarios o especiales? Ordinarios. ¿Segura? ¿Segura? Especiales. Especiales. ¿No? ¿Están seguros? ¿Seguras lo que contestaron después? Sí. ¿Dónde está eso? ¿En qué artículo? ¿En qué código? ¿En el orgánico de tribunales? Así es. A ver. Acá. Tengo una cuestión que no sé cómo sacarla de... Ahí está. Estoy compartiendo mi pantalla, ¿no? No, profesor. No. No. Ya, ahora sí. Tribunal especial, que integra el Poder Judicial, juzgado de letras del trabajo. Lo mismo que lo de cobranza laboral y previsional, que eso lo ven en derecho del trabajo. Pero acá en Antofagasta el juzgado de cobranza laboral y previsional es el mismo tribunal que es el juzgado de letras del trabajo, el mismo.
Tribunal Especial, que forma parte del Poder Judicial. Entonces tenemos estas situaciones. Ahora bien, existen también posturas distintas. Por ejemplo, la de Manuel Núñez. Manuel Núñez, ¿qué plantea respecto de este caso de la inaplicabilidad? En todos los casos se debe presentar un requerimiento de inaplicabilidad de oficio. ¿Qué dice Manuel Núñez al respecto? Cuello Cepeda. Núñez dice que hay que cumplir como con dos supuestos. Por una parte es que como que la contradicción que existe entre la ley y la Constitución sea patente y que represente como una ley anterior. Entonces, cuando se existe este supuesto, no se encuentra en la obligación de presentar un requerimiento por inconstitucionalidad. Bien. 2 décimas. El que plantea Núñez, porque pareciera que en razón del artículo 93, número 6 de la Constitución, en todos los casos, los jueces ordinarios ya sea deben presentar un requerimiento de inaplicabilidad de oficio o las partes, pero al menos Manuel Núñez plantea una forma que tiene requisitos copulativos para efectos de que no se presente este requerimiento. Que la contradicción entre el precepto legal y la Constitución sea patente, clara, y en segundo lugar, que el precepto legal sea rigurosamente o excesivamente anterior a la Constitución. Y bueno, la clase pasada planteé el ejemplo de que, bueno, imaginémonos que un abogado o abogada que le gusta la historia del derecho, escarbando ahí no sé, en el Archivo Nacional, encuentre una ley del 1860 y quiere utilizarla en un procedimiento en la actualidad. Aparte ahí se puede discutir si también procede proceso de derogación tácita, que también es una cuestión que está dentro del ámbito de acción de los tribunales. Con esto, ¿qué quiero decirle? Que todas estas cuestiones no son pacíficas y va a depender mucho de la práctica que se desarrolle en el Poder Judicial, pero también de los criterios que ustedes como futuros jueces o juezas, eventualmente, puedan tener. Van a derogar tácitamente, van a considerar que se deroga tácitamente, mejor dicho, porque los que derogan tácitamente el legislador, van a interpretar el precepto legal en conformidad a la Constitución, van a inaplicar el precepto legal y aplicar directamente la Constitución en razón de el eventual efecto directo que tiene la Carta Fundamental. Todas esas cuestiones son posturas que al final van a tener que defender, en sus fallos, obviamente. Y llegamos a lo relativo al impacto del recurso de protección. Esto lo veremos de forma, el recurso de protección de forma bastante rápida, porque las acciones de protección y las acciones de amparo se ve en la parte final de este semestre, pero me interesa que tengamos ciertas conversaciones sobre esto. Ya. Nosotros y nosotras ya sabemos que la acción de protección, al menos constitucionalmente hablando, se encuentra regulada en el artículo 20 de la Constitución. ¿Ya? Entonces, ahí aparece que por acción u omisión de arbitrarios o ilegales, una persona pueda sufrir privación, perturbación o amenaza en el legítimo derecho, el ejercicio, de los derechos y garantías establecidos en el número 1, bla, 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 bla. Y si se dan cuenta, algunos derechos fundamentales se encuentran excluidos. Alerta de spoiler, lo que se encuentran excluidos son esencialmente los derechos sociales. Solamente los derechos individuales, salvo algunas excepciones, se encuentran regulados o protegidos, mejor dicho, a través de esta acción constitucional. Y quiero que leamos un poco el párrafo primero y el segundo. Leo yo. Una de las razones que han llevado a la doctrina constitucional a afirmar que las disposiciones de derechos fundamentales obligan tanto a gobernantes como a gobernados es la incorporación del recurso
o acción de protección en la Constitución del 80. Lo primero que debe anotarse, entonces, es que es un mecanismo de garantía jurisdiccional de los derechos el que, sumada a la comprensión ya mencionada que acompaña el artículo 6 de la Constitución, redefine la comprensión constitucional y conceptual de la Carta Fundamental. Con garantía jurisdiccional, ¿qué quiere decir? ¿Qué son las garantías? Cuando habla de garantías, ¿qué entendemos por ellas? ¿Qué son las Mecanismos garantías? de protección. Mecanismos de protección de los derechos fundamentales. Esas son las garantías. Y una categoría especial de las garantías son las garantías jurisdiccionales. Porque hay garantías que no son jurisdiccionales. Hay garantías que están en el propio cuerpo del capítulo 3, por ejemplo, y que se desprenden como mecanismos de protección de derechos fundamentales que también están en el propio capítulo 3. Eso lo veremos cuando estudiemos el catálogo del artículo 19. Antes de abordarlo, sin embargo, quizá es útil comenzar distinguiendo algunos conceptos para efecto de entender cómo la práctica constitucional en materia de recursos de protección habría impactado en la determinación de los particulares como destinatarios de los derechos fundamentales, sujetos pasivos de ellos. Y esto pasa por aclarar, en primer lugar, a qué se refiere el denominado efecto horizontal de los derechos fundamentales y, de paso, profundizar las referencias generales que, a propósito del artículo 6, inciso 2, parte importante de nuestra doctrina, traza. Primero, ¿qué es el efecto horizontal? Y le pregunto específicamente a Pastenes, ¿qué es el efecto horizontal de los derechos fundamentales? Es cuando se producía de ciudadano a ciudadano, ¿no? Más o menos, pero, a ver, ojo, es preferible utilizar terminología como de persona a persona, individuo a individuo, porque la ciudadanía se vincula con los derechos políticos y bueno, ya sabemos que los ciudadanos son los que tienen mayor de 18 años y los menores de edad también tienen derechos fundamentales, pero tiene que ver con eso, sí. O sea, el efecto horizontal de los derechos fundamentales hace referencia a eso, que los derechos fundamentales nosotros y nosotras podemos exigirlos, a otros particulares. Obligaciones de hacer o no hacer, no solamente al Estado, y por eso se denomina como efecto horizontal, porque el efecto vertical es el ordinario, entre las personas y el Estado, horizontal entre particulares. Tiene ahí, 2 décimas. Pastenes. Pastenes. Ya. Por favor, Carus, ¿puede leer acá, por favor? Ahora bien, el modo en que los derechos fundamentales despliegan su fuerza en las relaciones entre particulares puede adoptar al menos 2 formas distintas. Es posible, en primer lugar, que los derechos fundamentales alteren las relaciones privadas al reclamar vigencia en ellas, pero de una forma medida, esto es, a través de los mecanismos de jurisdicción ordinaria y por medio de una determinada lectura, conforme a la Constitución, de las reglas específicas. Hasta ahí, por favor, muchas gracias. Esta primera parte, acá, es posible en primer lugar, y pongan acá 1, algo por el estilo, o letra A, como quieran, hace referencia a que este efecto horizontal que tendrían, por ejemplo, los derechos fundamentales, es mediada. ¿Mediada por qué? Por la ley, es a través de la ley, y se alega en la justicia ordinaria, es decir, ante los juzgados de letra en lo civil, juzgados de letra del trabajo, juzgados de familia, etc. ¿Y a través de qué forma se realiza esta digámosle, esta aplicación, al menos del efecto horizontal? Es a través de la interpretación de los preceptos legales
en conformidad a la Constitución. Es decir, en este caso, la Constitución no reemplaza la ley. No se aplica directamente. Se aplica indirectamente a través de la ley. Y la ley es la que debe interpretarse en conformidad a la Carta Fundamental. ¿Me siguen o no? ¿Me explico bien? ¿Me explico? ¿Sí o no? No, profe, ¿puede repetirlo de nuevo? Sí, lo puedo hacer. A ver, quizás esto, a ver, quizás se va a entender leyendo el segundo, mejor. A ver, voy a leer la segunda parte. Ya. La segunda variante, de eficacia horizontal de los derechos fundamentales, en cambio, es una que permite recurrir directamente a la Constitución a efecto de rehuir la jurisdicción ordinaria, las regulaciones legales específicas y, de paso, el desarrollo dogmático que ha acompañado a esas regulaciones. Tenemos dos variantes. Dos, una. ¿Ya? Una, dos, al revés. Esta tiene que ver con la interpretación de los preceptos legales en conformidad a la Constitución. ¿Ya? Primero, interpretación de los preceptos legales en conformidad a la Constitución. La Constitución no reemplaza la ley. No es que nosotros en un juicio, por ejemplo, apliquemos directamente la Constitución, sino que vamos a aplicar una ley y esa ley la vamos a interpretar de la forma en que más se adecue a la Constitución. Y no vamos a recurrir, además, a la jurisdicción constitucional, sino que vamos a estar en la jurisdicción ordinaria. Ya lo dijimos, juzgados del trabajo, jueces civiles o con competencia común, juzgados de familia, etc. Quizás la primera vertiente es la que no permite, o no plantea, mejor dicho, la eficacia directa de la Constitución. Es eficacia indirecta. En cambio acá, la otra variante, perdón, de la eficacia horizontal tiene que ver con la eficacia directa de la Carta Fundamental. Es decir, que podemos aplicarla directamente en juicio. Y no solamente en un juicio cualquiera, sino que ante la jurisdicción constitucional. Por eso acá se plantea que permite recurrir directamente a la Constitución a efecto de rehuir, fíjense la palabra que se utiliza, rehuir la jurisdicción ordinaria, las regulaciones legales específicas, es decir, nos apartamos, nos olvidamos de la ley, y aplicamos directamente la Constitución, y también rehuimos de la jurisdicción ordinaria, presentamos directamente una acción de protección. ¿Ante quién? Ante la Corte de Apelaciones de la región respectiva. Ahora sí, me di a entender correctamente, tienen que hacer la distinción entre condiciones de constitucionalización del orden jurídico. Hay algunas que son suficientes y otras que son, según Guastini, algunas suficientes y otras son, empieza con N, Necesarias. necesarias. Ya. Esto es una condición suficiente, interpretación de los preceptos legales en conformidad a la Constitución. Texto. Y eficacia indirecta de la Carta Fundamental ante o utilizando los procedimientos ordinarios. Acá, utilizando los procedimientos constitucionales, eficacia directa de la Carta Fundamental. ¿Ahora sí? ¿O no? Repasen el tema del Estado Constitucional de Derecho, porque, como ya dije al principio de esta clase, y la clase anterior, esa materia yo la doy por sabida. Sigamos. Ya. Este autor, que es Domingo Lovera, lo escribí mal, es Domingo Lovera, no es Domingo Lovero. Este autor plantea distinguir. Una cosa es el efecto horizontal de los derechos fundamentales, es decir, que se pueden exigir en las relaciones jurídicas entre particulares de la eficacia procesal directa.
no hay que confundirse. Una cosa es el efecto horizontal y otra cosa es la eficacia directa. Porque el efecto horizontal puede tener, según este autor, esas dos variantes. Una, de interpretar los preceptos legales en conformidad a la Constitución, y dos, la eficacia directa propiamente tal. Es decir, que se aplique la Constitución incluso por sobre o en desmedro de la ley. En esta parte se hace mención a un recurso que se estudia en Derecho Procesal Penal y que lo estudiarán en su oportunidad en Procesal Penal, que es el recurso de nulidad. Y una de las causales que se plantea del recurso de nulidad es aquella que procede respecto de vulneración de derechos fundamentales de las personas. Y esto ya lo vimos en parte en la clase pasada, pero el recurso de nulidad, y leo acá, por infracción de garantías constitucionales, es ejemplo de eficacia procesal directa de los derechos fundamentales, toda vez que los particulares pueden, a través de él, echar mano directamente a la Constitución para efecto de controlar la actividad jurisdiccional del Estado. Y acá quiero abrir mi código procesal penal, a ver si lo encuentro rápido. Soy medio malo para el tema de los números en realidad, pero veamos si... A ver, ¿de qué año es? Igual es del año pasado, entonces debe estar medio... Quizás hay algunas cosas cambiadas. A ver... ¿Ves mi código procesal penal o no? ¿Ves lo que estoy buscando? El recurso. Sí. Ya. Pero lo voy a agrandar un poco, que no veo. Ahí. Ah, pero parece que si hago clic acá, no se abre el... Ya no. Testigos, 343, aquí dice ahí, recurso de apelación, recurso de nulidad, acá. Ya, estos son, bueno, este recurso de nulidad lo van a estudiar en Derecho Procesal Penal. No me interesa mucho que veamos todo, de hecho no me interesa que veamos todo. Y lo que estoy buscando está acá. Causales del recurso: procederá a la declaración de nulidad del juicio oral y de la sentencia cuando en cualquier etapa del procedimiento, en el pronunciamiento de la sentencia, se hubieran infringido sustancialmente derechos garantías asegurados por la Constitución o por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Este recurso, el de nulidad, que está en el Código Procesal Penal regulado, es un ejemplo de eficacia directa de los derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque expresamente debe haber una vulneración de los derechos asegurados en la Constitución o por los tratados internacionales, que ahí ya estamos hablando de derechos humanos, en el procedimiento o en el fallo. Son dos cosas, una el procedimiento y otra el fallo. Y nosotros podemos alegar directamente el cumplimiento o pedir el cumplimiento de los derechos fundamentales de la Constitución o derechos humanos incluso de los tratados internacionales. Eficacia directa. Pero acá no estamos hablando de efecto horizontal. ¿Por qué no estamos hablando de efecto horizontal? ¿A quién se le ocurre? ¿Por qué no podemos estar hablando de efecto horizontal? A ver, pregunto específicamente, Martínez de Juan, ¿por qué no podemos estar hablando de efecto horizontal ahí? Según lo que entendí, porque el efecto horizontal solo aplica a los particulares y a la ecuanimidad que tienen frente a la ley. Y en este caso estamos hablando de la jerarquía, la posición jerárquica que tienen las instituciones. Entonces, ¿de qué efecto estamos hablando? De efecto vertical. Bien, efectivamente, porque
la infracción de los derechos fundamentales, ¿quién lo comete acá? Y que nos permite presentar este recurso de nulidad. ¿Quién comete la infracción a los derechos fundamentales? El órgano del Estado. Pero específicamente, ¿quién? El Tribunal. El tribunal, po. Sí, el tribunal. Bien, Martínez de Juan. Eliseo, ¿no? Eliseo Martínez. Sí. Décima. Pero tenemos un ejemplo, o sea, tenemos un caso en que sí procede el efecto horizontal. Y que, bueno, si a alguno de ustedes le interesa en el futuro dedicarse al derecho al trabajo, es un laboralista en potencia o laboralista en potencia, tenemos la acción de tutela laboral, que está acá. Y por favor, ya, Martínez de Juan, ¿qué dice ahí? ¿Qué puede leer, por favor? Donde dice la situación. Sí, por favor. Ya. La situación, en cambio, es distinta en materia laboral. Allí sí es posible que particulares, trabajadoras, puedan invocar derechos fundamentales directamente en contra de otro particular, la empleadora, para lo cual cuentan además con mecanismos de eficacia procesal directa. Así, Ugarte ha dicho que el mecanismo de tutela laboral introducido por la Ley 20.087 viene a ser la traducción procesal de la idea de la eficacia horizontal de este tipo de derechos, los fundamentales en las relaciones jurídicas entre privados y en este particular caso al anterior del contrato del trabajo. Hasta ahí, muchas gracias. Ya. Abriré mi código del trabajo, porque quiero que se aprendan bien estas cuestiones. Código del trabajo. Ya, y esto está por acá, a ver. Ahí se daba el efecto horizontal, ¿o no? En este caso se da el efecto horizontal, porque el trabajador alega ante los tribunales de justicia que es el empleador el que vulnera sus derechos fundamentales. Ah, mejor escribo, ¿eh? Tutela. Acá está. Ya. El procedimiento contenido en este párrafo se aplicará respecto de las cuestiones suscitadas en la, primero, relación laboral, obviamente, por aplicación de las normas laborales que afecten los derechos fundamentales de los trabajadores. Trabajador, sujeto activo, titular. Entendiéndose por esto lo consagrado en el artículo bla, 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 bla. Bueno, no son todos los derechos fundamentales, obviamente, pero son los que están numerados ahí. Cuando aquellos derechos resulten lesionados en el ejercicio de las facultades del empleador. Eficacia horizontal. Entonces, es muy distinto el recurso de nulidad con la acción de tutela laboral. En los dos hay eficacia directa. En los dos. Pero acá tenemos eficacia, o sea, efecto vertical. Y acá tenemos efecto horizontal. Porque se da entre particulares. Un particular, el trabajador, sostiene o alega que otro particular, el empleador, vulnera sus derechos fundamentales, los que están numerados acá, obviamente. ¿Se van siguiendo, no? Se va entendiendo el tema de efecto vertical, horizontal y que no necesariamente guarda relación con la eficacia directa. ¿Se entiende, no? Profe, entonces en la acción de tutela laboral se da el efecto horizontal y en la acción laboral se da el efecto vertical. No. En la tutela laboral se da el efecto horizontal, pero en el recurso de nulidad es efecto vertical. El recurso de nulidad se da, que es en materia de procedimientos penales, ¿ya? Estos son procedimientos penales. Acá son procedimientos laborales, ¿ya?
Y en este procedimiento penal, a través del recurso de nulidad, se pueden afectar derechos fundamentales, pero por parte del Estado. Es decir, efecto vertical, perdón. Pero en esta acción judicial, que es de carácter laboral, el efecto es horizontal, porque es el trabajador está alegando que su empleador es el que está vulnerando sus derechos fundamentales. ¿Ahora sí? ¿Sí o no? Sí, y en los dos hay eficacia directa. Y en los dos hay eficacia directa. Sí. Alguien escribió en el chat, ¿o no? Tengo una luz roja. Ah, pero me imagino que era por preguntas anteriores. Ya. Vuelvo al texto. 182. Luego de esta explicación o distinciones entre eficacia directa o interpretación de los preceptos legales en conformidad a la Constitución y efecto horizontal y efecto vertical, la pregunta es, bueno, ¿qué pasa con la acción de protección? Que es la que se encuentra regulada en el artículo 20 de la Constitución. Leo. Opera, se hace la pregunta, instructor, ¿opera el recurso de protección como un mecanismo de eficacia horizontal directa de los derechos fundamentales? Está haciendo preguntas desde dos puntos de vista. Uno, efecto horizontal y eficacia directa. Dos cuestiones. La respuesta a esta pregunta no es pacífica. La doctrina tradicional afirma que el recurso de protección sí permite la eficacia directa de los derechos fundamentales. La doctrina tradicional, fíjense en esto, sé que lo presente, porque no todos piensan igual. Según dispone el artículo 20 de la Constitución, podrá recurrir a la Corte de Apelaciones respectiva el que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19. ¿Qué dice la doctrina tradicional y mayoritaria, digamos? Es que este artículo sí contempla la eficacia no solamente horizontal, también vertical, obviamente, sino que también tiene una eficacia directa en materia de derechos fundamentales. Eso es lo que sostiene la doctrina tradicional y la mayoritaria. Anótenlo. Pero este autor lo cuestiona un poco y vamos a ver por qué. Para parte importante de la doctrina nacional es la forma amplia en que el enunciado constitucional consagra la acción de protección, lo que la lleva a afirmar que ella instituye un mecanismo de eficacia procesal directa de los derechos fundamentales entre particulares. Es decir, la doctrina mayoritaria sostiene que en la acción de protección hay eficacia directa, efecto vertical y efecto horizontal. Sigo. A lo anterior, debe sumarse que la propia consagración constitucional establece en forma amplia o indeterminada la figura del agente que con su acción u omisión pueda afectar derechos protegidos. Fíjense en la redacción. El que queda superabierto. El que, por causa de actos o omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales y garantía establecido en el número bla, 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 podrá ocurrir por sí o por cualquiera su nombre la Corte de Apelaciones respectiva, el que adoptará de inmediato las providencias bla, 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 sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o tribunales correspondientes. De este inciso, se hace mención al destinatario del derecho fundamental. ¿Se hace mención al destinatario No. expresa? No. No, ¿cierto? Entonces podría ser tanto el Estado como los particulares. ¿Ya?
Sigamos. A diferencia de lo que dispone en su inciso segundo, que habilita la interpretación del recurso en caso de afectación al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, solo si el acto de omisión es imputable a una autoridad o persona determinada. Para el resto de los derechos tutelados por la acción de protección no existe tal constreñimiento. Así, para Nogueira, el recurso de protección es un mecanismo de tutela de los derechos fundamentales que puede interponerse contra de quien quiera que los hubiera afectado. También frente a particulares. Efecto vertical. El resto de la doctrina lo sigue de cerca. Entonces, por un tema de interés práctico también, deben tener presente que la doctrina tradicional y mayoritaria y la jurisprudencia también obedece a este criterio. Lo mismo pasa con lo que estudiamos en materia de titularidad. Vimos que las personas jurídicas de derecho público y que ejercen potestades públicas, al menos doctrinariamente, no debiesen ser titulares de derechos fundamentales porque son parte del Estado. Pero en la práctica vemos que, por ejemplo, municipalidades presentan acción de protección, universidades del Estado presentan acciones de protección. Y no solamente como legitimarios activos, sino que alegando la titularidad de derechos fundamentales. Acá pasa algo similar. En la vereda opuesta, y acá ya entramos a las posiciones críticas, algunas voces sostienen que, por tanto, por una cuestión de diseño, como en especial por una de práctica, la acción de protección no ha configurado una práctica sólida de aplicación de los derechos fundamentales a las relaciones entre particulares. Desde luego, y contra quienes afirman que el recurso de protección evidencia un modelo de aplicación directa de la Carta Fundamental, podría objetarse, que siendo fieles al texto constitucional, no puede dejar de desconocerse que solo algunos derechos se encuentran protegidos por la acción de protección. ¿Qué ocurre, por tanto, con los demás derechos no listados en el artículo 20? ¿Carecen estos de aplicación directa? ¿Posee la supremacía constitucional límites contrarios a lo que se había dicho antes al momento de pretender vigor en la relación entre particulares? Porque, bueno, podemos hablar de eficacia directa de los derechos fundamentales, pero en la acción de protección hay un micrófono abierto. No sé si alguien quiere hablar o no. ¿No? ¿Ya no? Ya. Podemos hablar de la eficacia directa de los derechos fundamentales y analizarlo en razón de la acción de protección. Pero bueno, una pregunta que es que corresponde para estos efectos y que tiene todo sentido. Bueno, ¿qué pasa con los derechos fundamentales que no están numerados en el artículo 20 y que quedan excluidos de este mecanismo de protección? Pero hay razones más poderosas. Continúo leyendo. El recurso de protección, si se examina con cuidado los requisitos que el artículo 20 de la Constitución establece, procede solo contra acciones u omisiones ilegales o arbitrarias. Fíjense en esto. Acá. ¿Ven lo que estoy destacando, no? Sí. ¿Se ve? Ilegales. Sí. Ya. Me perdí. ¿Dónde estaba? Ya. De este modo, el recurso de protección no permite la aplicación directa de la Constitución, según Domingo Lovera. Fíjense. En tanto, las disposiciones de esta, incluidas las de los derechos fundamentales, se encuentran así supeditadas a la legalidad de la acción u omisión de que se trate. Porque para interponer la acción de protección deben haber actos u omisiones, no hablemos de los arbitrarios todavía, pero la acción u omisión debe ser ilegal. Y la ilegalidad es la que genera una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos fundamentales. Entonces lo que dice Domingo Lovera es que en rigor acá no estamos hablando de eficacia directa.
porque si estuviéramos hablando de eficacia directa, el término de ilegalidad no debería existir. Simplemente acción o omisión que priva o perturba el legítimo ejercicio de derechos fundamentales. Pero lo que dice Domingo Lovera es que esta privación, perturbación o amenaza está mediada por una ilegalidad. Entonces lo que se alega es la ilegalidad, no la inconstitucionalidad. Por eso, en vez de estar hablando de eficacia directa, según Lovera, deberíamos estar hablando de eficacia indirecta. Porque, insisto, el problema está en que hay una ilegalidad. ¿Me siguen o no? ¿Me siguen? ¿Sí o no? ¿O están enredados y enredadas? ¿Se entiende por qué Domingo Lovera sostiene que no hay eficacia directa? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Si no se entiende, no, profesor, no entendemos. Y lo repito. Profesor, a ver, para ver si me quedó bien claro, lo que trata de explicar el autor es que es por el hecho de que salgan los actos o omisiones que sean arbitrarios o ilegales, pues, ¿no? Y que no sean en contra de los derechos fundamentales en sí, sino contra las ilegalidades que estos tengan. Algo así, ¿o no? Sí, pero hay que dejar fuera el requisito de la arbitrariedad, porque el argumento de Domingo Lovera sirve solo si nos enfocamos en lo de la legalidad. De hecho, leamos un poco más abajo. Leo de nuevo. De este modo, el recurso de protección no permite la aplicación directa de la Constitución, en tanto las disposiciones de esta, incluida la de los derechos fundamentales, se encuentran supeditadas a la legalidad de la acción o omisión de que se trate. Así, si la acción u omisión, esta es la conclusión que llega Lovera, si la acción u omisión es legal, si es legal, los derechos fundamentales no poseen aplicación alguna y el recurso debe rechazarse. Lo quiero plantear desde otro punto de vista. El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación está protegido por este recurso, pero en el inciso segundo, porque tiene una regulación especial y más restrictiva y exigente. Si una ley permite contaminar, no tenemos derecho a vivir un medio ambiente libre de contaminación. O sea, tenemos, pero no lo podemos alegar a través de la acción de protección. ¿Por qué? Porque ese acto contaminante es legal. Y el requisito para interponer una acción de protección, más allá de la arbitrariedad, eso lo vamos a dejar aparte por el momento, es que debe ser ilegal. Entonces, si lo legal vulnera, o sea, priva, perturba o amenaza el ejercicio legítimo de un derecho fundamental, no procede a acción de protección, porque es legal. Entonces, en razón de ese raciocinio, es que se plantea que en rigor no hay eficacia directa de los derechos fundamentales, si lo analizamos desde el punto de vista de la acción de protección. Porque para presentarla, debemos enfocarnos en si el acto es legal o ilegal, no si hay vulneración de derechos fundamentales en la Constitución. En principio. ¿Se entiende ahora el tema, no? Sí. ¿Sí con seguridad o sí de resignación? Con seguridad. Con seguridad, bien. ¿Y el resto? A ver. Profesor, si una ley protege el medio ambiente libre de contaminación, ahí sí se aplicaría. Pasa que
Claro, en ese caso sí. Sucede que la regla general es que la acción o omisión deba ser arbitraria o ilegal. Es decir, no son copulativos. El acto puede ser arbitrario, o sea, el acto u omisión puede ser arbitrario o puede ser ilegal. Entonces, incluso pueden haber actos u omisiones legales que pueden vulnerar derechos fundamentales porque la legalidad puede ser arbitraria también, para el caso concreto. Pero en materia de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, se omite la palabra arbitrariedad. El número 8 de la Constitución, del artículo 19, establece el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Pero para presentar una acción de protección, el acto de omisión debe ser ilegal solamente. Entonces, si está el acto de contaminación es legal, jodimos con la acción de protección. ¿Me siguen o no? O sea que Sí. si la acción o omisión es legal, no se puede ejercer un recurso de protección. Exactamente. Para proteger el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Así es nuestra Constitución. Ya. Son las 11:14. Tomemos un pequeño descanso de 5 minutos y volvemos a las 11:20. Ok.
Ya, sigamos. Acá. Por favor, Contreras Basay, ¿puede leer este párrafo, por favor? Sí, claro, estaba agrandando la mío que estoy medio corto de vista. A ver, déjeme también agrandarlo de acá, a ver. No se la agrandé acá del mío. Ya, ahí estamos. Desde, ¿no? Desde ahí. Sí, por favor. Desde el punto de vista de la práctica que ha acompañado el recurso de protección, por su parte, tampoco es cierto que éste haya servido para dotar de eficacia horizontal los derechos fundamentales. La acción en comento opera más bien como una acción precautoria, de urgencia, o de carácter instrumental, que justamente por ello hace imposible construir jurisprudencia sobre derechos fundamentales. La proliferación de acciones de protección entre particulares ante que permitir afirmar el efecto horizontal de derechos fundamentales ha contribuido a vulgarizar, dice Gómez, el derecho constitucional y los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales, así, son degradados al permitir que se confundan las posiciones amparadas por derechos con otro tipo de resoluciones cautelares, instrumentales o de otro tipo de semejante, donde los derechos son un pretexto para ese tipo de resoluciones frágiles que podría adoptar cualquier juez del sistema. Muchas gracias. Yo no sé si en clases pasadas o en asignaturas pasadas yo le comenté que me tocó ver una acción de protección. Bueno, yo era la parte mala de la película, pero de un vecino de un departamento que le estaban cursando multas por tener un perro en su departamento. Le conté, ¿o no? Sí. Ya. Lo que plantea Gómez, bueno, lo que plantea Domingo Lovera, pero citando a Gómez, tiene que ver con un poco, con esa situación en realidad, la vulgarización de los derechos fundamentales. No quiero que discutamos sobre el mérito del asunto porque es una cuestión que no viene al caso, pero lo que se plantea es que, bueno, una cuestión de multas en un condominio por tener un perro ladrando todo el día en el departamento y, bueno, los problemas habidos en el reglamento de copropiedad por infracciones que se estaban cometiendo, esta persona utilizó la justicia constitucional para, para alegando que se está vulnerando sus derechos fundamentales, en específico el derecho fundamental a la propiedad sobre su perro. Situaciones como esas se ven a diario, ¿ya? Y una de las cuestiones que se critica respecto del efecto horizontal es un poco eso, que se puede utilizar para cualquier cosa, existiendo procedimientos ordinarios que regulen las materias. Ahora bien, un paréntesis, y esto lo veremos cuando, bueno, si es que alcanzamos, cuando estudiemos el recurso de protección propiamente tal, y lo van a estudiar en litigación de derecho público. Debiesen estudiarlo ahí. Las cortes de apelaciones, algunas, pero principalmente las que tienen un mayor grado de integrantes con estudio, digamos de esa forma, ¿Letrados? rechazan, ¿perdón? ¿Letrados? Sí, pasa que, no sé, si bien formalmente las cortes de apelaciones tienen la misma jerarquía, sabemos que hay cortes de apelaciones más importantes que otras. Bueno, la de Valparaíso, la de Santiago, obviamente, porque aparte tiene atribuciones distintas, al menos respecto de algunos integrantes. La de Concepción, quizá. Cuando se presentan acciones de protección o recursos de protección y existe un procedimiento ordinario que regula este conflicto, es el conflicto jurídico, las Cortes de Apelaciones están declarando inadmisibles esas acciones de protección por existir un procedimiento ordinario ante un tribunal ordinario o especial que regule el asunto. Por ejemplo, en el caso del perro, me tocó a mí informar y defender a la administración del condominio. Una de las cosas que leí fue ese.
Fue esa cuestión. Porque los conflictos jurídicos en una copropiedad, en un condominio, se regulan, primero, la ley de copropiedad inmobiliaria, y en segundo lugar, ante los conflictos se regulan en los juzgados de policía local. Uno presenta acciones en los juzgados de policía local. Y ese es el procedimiento ordinario. Más allá de otras cuestiones, al final esta persona con el perro terminó perdiendo el recurso de protección. En materia medioambiental, en el último tiempo está ocurriendo cuestiones similares. Se presentan acciones de protección para proteger el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación frente a actos o omisiones ilegales. ¿Y qué ha sostenido algunas cortes de apelaciones? Es que para eso están los tribunales ambientales. Y si ustedes tienen algún tipo de acción que presentar, deben presentarlo ante los tribunales ambientales, no ante la Corte de Apelaciones. Porque existe un procedimiento ordinario que regula la materia. Para ir finalizando, dos cosas. Debe hacerse mención a dos precauciones finales. Una, es preciso advertir que la misma práctica es la que ha alentado a la confusión respecto del efecto horizontal de los derechos. Pues, no es poco frecuente encontrar decisiones de los tribunales superiores de justicia en que los mismos derechos fundamentales identificados en el artículo 20 sirven de parámetro para configurar la ilegalidad. Es decir, se presenta una acción de protección y se alega la ilegalidad de un acto. Al final de cuentas, lo que algunos tribunales superiores de justicia no es analizar si una ley o no resulta ilegal, sino que hacen el análisis directo entre este término y el derecho fundamental. No ven la existencia de un acto ilegal, sino que un acto directamente inconstitucional. Entonces, este término de ilegalidad lo transforman en la práctica como inconstitucional, directamente. En segundo lugar, y acá abajo, y en un sentido distinto, aunque relacionado, debe anotarse que el recurso de protección procede no solo frente a hipótesis de ilegalidad, sobre lo cual ya se ha dicho suficiente regla, sino que también frente a acciones u omisiones arbitrarias. Y acá, con el tema de la arbitrariedad, se cae un poco el argumento de Lovera, a mi modo de entender. Porque si para interponer una acción de protección se requiere solamente actos u omisiones ilegales y que priven, perturben o amenacen el ejercicio de un derecho fundamental, podría tener cabida la inexistencia de la eficacia directa de los derechos fundamentales analizándolo desde el punto de vista de la acción de protección. Sin embargo, el inciso primero del artículo 20, que estoy compartiendo en mi pantalla, contempla un requisito que no es copulativo. Entonces, la acción u omisión puede ser simplemente arbitrario. Y puede ser legal. Si el acto de omisión es legal, pero es arbitrario, también procede a interponer una acción de protección. ¿Eso qué significa? Que ya no estamos hablando simplemente o sea, ya no podemos afirmar en razón de esto que no hay eficacia directa. Porque si el acto de omisión es arbitrario pero legal, también procede a acción de protección. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, profesor. Sí, con seguridad. Ya. ¿Con seguridad o no? Profesor, a mí me quedó la duda en cuanto a lo arbitrario que había hablado. ¿Ya? O sea,
no entendí muy bien cómo fue la explicación. Me quedé enredado. Lo explico de nuevo. A ver, la eficacia directa de la Constitución significa que podemos aplicar directamente la Carta Fundamental en un juicio, las disposiciones constitucionales en un juicio, ¿ya? Sin que exista una ley, incluso que regule el asunto. Hasta ahí vamos bien. Lo que plantea el Domingo Lovera, principalmente, es que no procede hablar de eficacia directa de los derechos fundamentales, analizándolo desde el punto de vista de la acción de protección que estoy compartiendo en mi pantalla, porque se exige que el acto o omisión sea ilegal. Entonces, más que existir eficacia directa, según Domingo Lovera, es que el problema es que una ilegalidad genera consecuencias inconstitucionales, en el sentido de privar, perturbar o amenazar el ejercicio legítimo de un derecho fundamental. Eso, según Lovera, ya no es eficacia directa, porque no estamos pidiendo aplicar directamente un precepto constitucional, sino que estamos alegando una ilegalidad. ¿Cuál es la crítica a esa posición de Domingo Lovera? Que la posición de Lovera podría ser legítima si es que solamente tenemos este requisito, como en el caso del derecho a vivir un medio ambiente libre de contaminación, que acá sí, solamente se exige la ilegalidad. Y acá podríamos decir que no hay eficacia directa, quizá, porque lo que estaríamos analizando es la legalidad del acto de omisión. ¿Se dan cuenta, no? Vamos a estar analizando la legalidad del acto de omisión. Y esa legalidad o ilegalidad lo que genera la vulneración al derecho fundamental. Pero en la acción de protección ordinaria, que es la que procede respecto de el resto de los números del artículo 19, la legalidad es solamente un requisito. Porque tenemos acá la palabra opum. Entonces el acto de omisión puede ser arbitrario o ilegal. No es necesario que estén los dos para configurar y permitir la presentación de una acción de protección. ¿Eso qué significa? Que se puede presentar una acción de protección en contra de un acto o omisión arbitraria, pero que sea legal. Esa situación, esa sola situación, nos permite al menos cuestionar la posición de Domingo Lovera y sostener que, al menos en el artículo 20, inciso primero, sí podemos estar hablando de eficacia directa de los derechos fundamentales, analizándolo, eso sí, esta cuestión desde el punto de vista de la acción de protección. ¿Ahora sí? Sí, profesor, muchas gracias. De nada. Ya, son las 11:35. Y nos queda el tema del Tribunal Constitucional y creo que no alcanzo a verlo. A ver, creo que sí, a ver. Ah, no, sí se alcanzó. Porque no es tanto, ya. Hasta las 11:45, déjame. ¿Cuál es la posición del Tribunal Constitucional al respecto? El Tribunal Constitucional tiene una posición similar a la doctrina mayoritaria en Chile, o a la doctrina tradicional. Es decir, que tenemos una eficacia directa de los derechos fundamentales y que obviamente existe un efecto horizontal y vertical. Y quiero que vayamos a la página 188 en realidad. Y ello es porque para el Tribunal Constitucional, leo acá,
el alcance del principio de supremacía constitucional es universal. Ahora bien, resulta interesante señalar que el Tribunal Constitucional ha advertido que el efecto horizontal puede adoptar dos modalidades. Ambas antes identificadas en este trabajo. Una modalidad de aplicación directa, esto es, cuando la Constitución y sus preceptos operan como las normas jurídicas que resuelve la contienda, o bien de modo mediato o indirecto, cuando las disposiciones legales específicas que regulan la materia sobre la que versa la contienda se interpretan de conformidad a la Constitución. Acá el Tribunal Constitucional adopta los dos puntos de vista. Puede haber eficacia directa o la eficacia puede ser mediata o indirecta a través de una ley. Curiosamente esto es, pese a las declaraciones sobre el alcance universal de las disposiciones constitucionales, para el Tribunal Constitucional la hipótesis de aplicación directa e inmediata de la Constitución se reserva para los casos en que se evidencia ausencia de previsiones normativas específicas. Y esto es crucial para entender el alcance del efecto horizontal desarrollado en sede de justicia constitucional. La aplicación directa o la eficacia directa de la Constitución, según el Tribunal Constitucional chileno, procede cuando hay una ausencia de previsiones normativas específicas, es decir, la falta de previsiones normativas específicas. Entonces, si bien sostiene la posibilidad dual de la eficacia directa y de la interpretación de los preceptos legales en conformidad a la Constitución, el Tribunal Constitucional plantea que en el primer caso procede la eficacia directa solamente en este tipo de situaciones. Ojo con eso. Y esa posición se extrae, fíjense, de una sentencia del año 2014. No es de hace mucho tiempo atrás. Por favor, Carvajal, ¿puede leer acá? ¿Todo ese párrafo hasta dignidad humana? Sí, sí, por favor. Ya. Ahora bien, el Tribunal Constitucional, como se advierte, se refiere a una vigencia subsidiaria de los derechos fundamentales en las relaciones entre privados. Esto quiere decir que las regulaciones legales, administrativas y contractuales específicas que gobiernan a las entidades privadas que intervienen en asuntos vinculados a derechos fundamentales se ven sujetas a una nueva comprensión de esas regulaciones que resulta influenciada por los derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional lo dice de este modo, que, como consecuencia de lo afirmado, cabe concluir que las normas que regulan el contrato de salud, sean legales o administrativas, deben ser interpretadas y aplicadas en términos de maximizar el disfrute real y pleno de los derechos que son consustanciales a la dignidad humana. Muchas gracias. Esta posición del Tribunal Constitucional se extrae de los conflictos suscitados por las alzas de los planes de ISAPRE, que es un contrato de salud. Y lo que plantea el Tribunal Constitucional, más cercana a la segunda posición, es que los preceptos legales deben interpretarse de la forma en que más se adecuen a la Constitución. Y esa es la regla, al menos general. Quiero leer un poquito acá. Así, por ejemplo, en la sentencia Roll número 976 del año 2007, el Tribunal Constitucional afirma que los particulares también tienen el deber de respetar y promover los derechos, obviamente, porque son destinatarios. Aunque sea subsidiariamente, fíjense en el término que utiliza el Tribunal Constitucional. En la sentencia del TC, número Roll 1287 del año 2008, los vuelve a afirmar. Cabe insistir en que no solamente los órganos del Estado deben respetar y promover los derechos fundamentales, sino que esa obligación recae también en los particulares, porque también son destinatarios. Aunque sea, de nuevo, utilicen el término subsidiariamente,
puesto que el Código Supremo, no, los términos que a veces utilizan, la Constitución, asegura la intangibilidad de tales atributos en toda circunstancia, cualquiera sean los sujetos que se hallen en la necesidad de infundir vigencia efectiva a lo proclamado en sus preceptos. Esto no es otra cosa que una de las variantes del efecto horizontal de los derechos fundamentales, los que, así, se leen a través, fíjense, subrayen esto, a través y no en vez de las regulaciones legales, administrativas y contractuales específicas que regulan las relaciones jurídicas. En efecto, la inaplicabilidad se dirige contra las consecuencias inconstitucionales que se pueden seguir de la aplicación de un precepto legal y, por ende, contra el Estado y sus órganos, no contra otro particular, que no obstante se ve alcanzado por los efectos de la decisión. Con esto me doy por satisfecho con la clase de hoy y quedo sujeto a alguna pregunta o consulta que surja en este momento. ¿Cómo vamos? Yo sé que esta parte viene enredada porque va mezclando hartas cosas, pero si les sirve como ayuda, traten de hacer la distinción como una distinción binaria entre el efecto, entre cómo es el efecto horizontal o cómo puede tener aplicación el efecto horizontal. Una forma a través de la aplicación directa a la Constitución y la segunda a través de la interpretación de los preceptos legales en conformidad a la Constitución. Y de ahí van bajando y van escribiendo las posiciones de los distintos autores. Doctrina mayoritaria, eficacia directa. Domingo Lovera, interpretación en conformidad a la Constitución. Interpretación de los preceptos legales, perdón, en conformidad a la Constitución. Tribunal Constitucional plantea ambos, pero más inclinada el Tribunal Constitucional a la interpretación de los preceptos legales en conformidad a la Constitución. Y así van bajando. Y van teniendo así como en su apunte una idea más clara. ¿Alguna duda? ¿Duda? ¿Consulta? ¿No? ¿No? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Ya. Nos vemos entonces el día miércoles. Terminamos este texto. Nos quedan 9 páginas u 8. Y la próxima clase también ya comenzaremos el de reglas y principios de Jorge Contese. Que esté muy bien y nos vemos el día miércoles. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego.